Buenos días, chef. ¿Qué haces? Gazpacho, hoy toca gazpacho. ¿Hoy toca gazpacho? Sí. Muy bien, fresquito, estupendo para el verano. ¿Y cómo lo vas a preparar? El principal ingrediente del gazpacho es el tomate, ¿vale? Después tenemos el pimiento rojo, el pimiento verde, el pepino, la cebolla y el ajo. Como he dicho, lo más importante es el tomate y lo que más cantidad tiene que tener es el tomate. Todos los demás ingredientes hay que meterlos en su justa medida. El ajo hay que meter muy poco ajo, cebolla también hay que meter un poquito de cebolla y después podemos incluir un poquito más de pepino y de pimientos, ¿vale? Pero tampoco mucho. Después lo que hacemos es que lo vamos a triturar emulsionándolo junto con aceite de oliva y vinagre de jerez y un pelín de sal. Cogemos el ajo y vamos a coger y le vamos a abrir. Con un diente de ajo valdría para esta receta porque tampoco vamos a hacer mucha cantidad. Después solamente lo que tenéis que hacer es meter un poquito más de cantidad vosotros de lo que queráis y dependiendo de la gente que estéis ese día en casa. ¿Hoy para cuánto estás haciendo? Para 2 personas. Entonces con un dientecito de ajo valdría perfectamente. Lo que vamos a hacer es que le vamos a meter ya dentro de la batidora. ¿Y se puede hacer con una batidora de mano? Sí, perfecto. Lo único que el gazpacho generalmente, lo que hacemos con esta batidora es que le vamos a dar un pelín de calor. ¿Qué te va a hacer con el pelín de calor? Que te va a emulsionar un poquito más. El calor te lo va a dar directamente el batido. No necesita ningún programa de calor ni nada. Al batirlo, cuanto más batido esté, más calor va a tener y eso lo que va a hacer es que te va a salir mucho más homogéneo. Vas a desperdiciar muchísimo menos porque no vas a tener que colarlo prácticamente y más emulsionado con el aceite integrado y el vinagre. Entonces, lo que hacemos ahora es que para esta receta vamos a usar como 4 tomates. Vamos a utilizar 2 tomatitos por persona. Parece que los hemos cogido del huerto y no es verdad. Vale, entonces ya esto lo tenemos lavado, bien lavado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a quitar un poquito de la parte del tallo y después, si queréis, al final lo vamos a triturar. No hace falta tampoco que sea ni muy grande ni muy pequeño, pero bueno, vamos a ayudarle un poquito a la batidora para que no le cueste mucho trabajar. Le vamos a cortar. Como veréis, esto es una receta muy sencilla. Las dificultades de aquí, pues que sería controlar el punto de ajo, controlar el punto de cebolla y el de pepino, que es lo más fuerte que hay en el gazpacho. ¿Y qué tipo de tomates se usan? El tomate que se usa es un tomate un poquito maduro, ¿vale? Generalmente con un tomate rama tiene el saborcito ahí a rama y le va a dar un sabor intenso. Después también puedes jugar con una mezcla de tomates. Y aparte, también si quieres puedes coger incluso tomate de este y meter un poquito de tomate cherry también pequeñito, que le va a dar un saborcillo también bastante más especial. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a ayudar un poquito a esto, porque esto contiene muchísimo más agua y te va a ayudar a que después no se te trabe aquí el producto a la hora de licuarlo. Entonces le vamos a echar ya un poquito de aceite, como veréis lo hacemos lentamente. Le vamos a añadir un poquito de aceite aquí a la mezcla y le vamos a añadir un poquito de vinagre de jerez. ¿Puede ser cualquier vinagre o tiene que ser de jerez? Sí, puede ser vinagre de vino blanco, puede ser de jerez. Y este tienes que meter un poquito solamente porque es mucho más fuerte que cualquier otro vinagre. Entonces lo que hacemos ahora es que lo vamos a licuar. Además nos va
se va a bajar la mezcla y no va a dar para poder meter lo demás. Ok. Le damos como unos golpecillos ahí. Y ahora nos cabe lo demás. No tenemos menos cantidad ya de mezcla, y lo que vamos a hacer es que le vamos a incorporar un poco. Acordaros que le hemos metido un diente de ajo ya. Lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a meter este poquito de cebolla, incluso este poquito de cebolla es demasiada cebolla, ¿vale? Entonces le vamos a meter solamente un pelín. Vamos a quitarle la primera capita esta que puede estar así, ¿vale? Aquí, esta cebolla la tenemos ya utilizada, importante reutilizar todo en la cocina. ¿Y por qué le pones cebolla morada? La cebolla morada es mucho mejor para el gazpacho que la cebolla blanca. Amarga mucho menos. Para mi gusto es mucho mejor. Okay. Pero si no tenemos morada se puede... Se le puede echar blanca, se le puede echar incluso una cebolleta, ¿vale? O sea, no hay ningún problema, ¿vale? Con esa cantidad ya tenemos bastante. Después de pepino, vamos a aprovechar solamente lo que vamos a meter al pepino. Entonces, vamos a pelarlo para que no se toque el pepino. Pelamos solamente la parte que vamos a utilizar. Y le cortamos la parte de aquí abajo. Y metemos como 3 rodajitas, ¿vale? Okay. Después lo que vamos a hacer es que vamos a dejar aquí como una rodajita más para hacer el picadillo. Después que vamos a meter encima del gazpacho. Para la parte de encima del gazpacho, si queréis podéis utilizar la piel directamente también, o sea, aplicarlo directamente con piel, no pasa nada. La piel de pepino, si la cortas así pequeñita, no es mala para comerla, ¿no? Para el picadillo que se hace para el encima, picadillo, ¿no? Que le dé sí. crujiente un poco. Sí, porque si le metemos directamente adentro le va a dar muchísimo calor y le va a quitar el color que tiene el gazpacho. Entonces, de esta parte lo que vamos a hacer es vamos a aprovechar aquí un poquito, esta parte de aquí abajo que es un poquito más complicada, la del culo, y metemos este poquito pimiento para aquí dentro. Y después vamos a dejar un pelín de pimiento para hacer el picadillo. Aquí. Y después con el pimiento verde, de la misma forma como el pimiento rojo, vamos a meterle. Le metemos un poquito aquí. Y ya tenemos todos nuestros ingredientes de los vegetales metidos aquí. ¿Qué hacemos ahora? Le añadimos un poquito de sal. Le vamos a añadir un pelín más de aceite, porque lógicamente no era bastante lo que teníamos al principio. Importante ir probando. Si te gusta con más vinagre, un poquito más fuerte, pues le echas un poquito más de vinagre. Si te gusta con un poquito más de aceite, le echas un poco más de aceite. E incluso si te gusta más el ajo, a una persona le gusta mucho más el ajo, pues le echáis más ajo, o más pimiento, o más pepino. Importante, este gazpacho no tiene nada de pan, en ese caso lo pueden tomar personas con intolerancia al gluten. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo vamos a terminar ya de triturar. La mezcla la tenemos un poquito todavía para que la veáis. La mezcla la tenemos todavía con bastantes tropezones, con grumitos, porque todavía no ha cogido bastante el triturado. Entonces, y está fría, bastante fría el vaso. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar un poquito, coja un poquito de temperatura y ya verás qué cambio va a pegar en 5 minutos. En este momento, que estamos como a mitad de esos 5 minutos, como veréis, ya está mucho más llegadito. Vamos a aprovechar este momento para ver qué le falta. Si le falta un poquito de aceite, si le falta un poquito de sal. Le falta sal y le falta un pelín más de vinagre. Como os he comentado, esto es cuestión de gustos. Y aparte, no os obsesionéis con echar el vinagre y el aceite, bueno, sobre todo el vinagre y la sal, que diráis, uy, no tiene bastante sabor todavía, porque cuando reposa, coge un poquito más de intensidad. Por el vinagre, al día siguiente va a estar un poquito más fuerte el gazpacho. Con esta base de gazpacho tenéis para poder formar otros platos, como puede ser un gazpacho de frutas con cereza. Deshuesáis la cereza, metéis un poquito de cereza aquí y le trituráis directamente y ya tenéis un gazpacho de cereza con fresón, con melón, con sandía. Tenéis bastantes posibilidades. O sea, sería igual el mismo gazpacho pero añadiéndole la fruta. O incluso una hojita de albahaca y
y ya tienes un gazpacho de albahaca. Como ya tenemos la mezcla, vamos a hacer la parte de decoración de arriba. Usamos lo que tenemos y lo que hemos usado menos el ajo, usamos todo. Un poquito del pepino, un poquito de pimiento rojo, un poquito de pimiento verde y un poquito de la cebolla morada. Aparte de la cebolla morada, aquí te va a dar muchísimo más color que la cebolla blanca a la hora de decorar el plato. Cortamos primero en bastoncitos, que sería una especie de juliana, y después lo que hacemos es que lo cortamos en una bolognese, que es un corte un poquito más pequeñito, y para que no sea tan incómodo el comerte el gazpacho. ¿Que no quieres este picadillo en el gazpacho? Perfectamente puedes meter unos costroncitos de pan o un poquito de queso por encima. O sea, tienes bastantes formas de poder tomar el gazpacho. Esto es lo más natural, sobre todo para la gente vegetariana. Esto es un plato para verano, Y es válido para todo el mundo, da igual que seas celíaco, intolerante a la lactosa, frutos secos, vegetariano, hay gente vegano. que le mete pan al gazpacho, pero al final, si quieres una receta con pan, tienes que saber un morejo. Y la verdad es que esta forma tampoco es... Si tú coges y dices, es que quiero que quede un poquito espeso, el espeso te lo da el que esté triturado un poquito más tiempo. No necesita pan porque como lo vamos a triturar bastante, cuando lo pasamos por el colador no se va a quedar nada prácticamente en el colador, ¿vale? Y todo eso le va a hacer y le va a ayudar a espesar. Bueno, cuando hayamos pasado esos 5 minutos, dependiendo también de la batidora que tengáis, de la potencia que tengáis de batidora, os quedará una mezcla tal como esta, que a la hora de, como veréis, prácticamente de que cae aquí, está un poco templada, ¿vale? Vosotros saquéis el vasito y no está ni muy caliente, porque tampoco lo necesita que esté muy caliente, pero está un pelín templada. Esto hace que esa mezcla ya no tenga prácticamente nada que pasar. Y lo vais a ver ahora cuando lo pasemos. Tenemos aquí un bol, cualquiera, con un colador. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar solamente, vamos a pasar en este caso solamente para poder emplatar. Bueno, vamos a pasar todo. ¿Ves cómo pasa prácticamente todo? No queda nada. Entonces no haría falta un pasapuré, ¿no? Generalmente no hace falta pasapuré, ya veis que, mira, ¿veis un poquito que queda por ahí? Uh-huh. Eso es lo que te va a hacer que te quite el colador, ¿vale? Un poquito de las pieles del tomate, que eso le cuesta más a lo mejor triturarlo, pero a partir de ahí ya tenemos la mezcla triturada. Que ahora lógicamente debería ir a la nevera para enfriarlo. Vale, ¿lo metemos en la nevera cuánto tiempo? Pues unas 2 horitas, 1 horita, 2 horitas. Y a lo mejor necesitáis un poquito más rápido el gazpacho, cogéis y lo metéis al congelador. ¿Se le puede añadir hielo? ¿Se puede añadir hielo? Le quitaría fuerza al gazpacho y al final sería un poquito más ligero. O sea, no es bueno. Okay. Vale, y ahora pasaríamos a mezclar solamente el picadillo que acabamos de picar un momento. ¿Qué sería? Los dos clases de pimientos con el pepino y con la cebollita. Lo mezclamos para que tenga todo, de todo. No solamente sea pimiento, ni solamente sea cebolla. ¿Que no os gusta el pimiento? Pues igual lo podéis quitar en el gazpacho y no meterlo en el gazpacho directamente. Eso no pasa ningún problema. Porque hay gente que no le gusta el pimiento, no le gusta la cebolla, lo podéis sustituir, os quedará un poquito diferente. Pero para vosotros estará bueno porque... Vamos a hacer muy pronto un gazpacho que va sin pimiento, así que estad atentos y no olvidéis suscribiros al canal. Vale. Mirad, lo mezcláis, un cuidadito. Y no se aliña ni nada, ¿no? No se aliña, nada. Ya tiene el gazpacho bastante aliño como para estar metiéndole más aliño. Vale, pues sacamos el gazpacho de la nevera. Esa receta es muy fácil, ¿eh? Vale, tenemos el gazpachito ya frío. Vale, y lo que vamos a hacer ahora es emplatarlo. Lo puedes emplatar en vaso, en bol. Incluso podéis terminar un plato con un gazpacho con una jarrita aparte. O sea, podéis hacer tantas cosas con un gazpacho, de verdad.
Nosotros hemos hecho como para 2 raciones, pero 2 raciones bastante generosas, ¿eh? Este es muy generoso. Sí, porque es que esto engancha. Si te empiezas a beber un vaso, a lo mejor te tendrías que repetir. Entonces, vamos ahí. Perfecto. Tenemos aquí el platito. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a meter un poquito de esa verdurita. Ya aquí depende de vosotros cuánta verdura os guste el gazpacho. Y le vamos a finalizar con un chorrito, un hilito de aceite de oliva. Ahí está. El gazpacho tiene origen en Andalucía. Málaga tiene su ajo blanco, que es como una especie también de gazpacho, pero que lleva pan, lleva almendra, y ya la haremos algún día con almendra, ajo y pan. Después en Córdoba tienen otra especie de gazpacho, que es solamente con tomate, ajo y pan y aceite, que eso sí que es bastante más espesito, y esto es mucho más ligero. Y esto la verdad es que en Sevilla, en todas las partes de Andalucía lo toman, o sea que incluso en todas las partes de España directamente. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, y si os ha gustado, suscribiros al canal y os tendremos también informados para las siguientes recetas que daremos. Hasta luego. Muy bien. Adelante. Vale, trae la cámara para acá. La tenemos todavía con grumos y con bastantes A ver, sácala otra vez. tropezones. Repite la frase. Cuando Espera, terminemos. Repite esa parte. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a meter... Le podéis poner alguna hierbecita por encima. Si os gusta un poquito de cilantro, le metéis una hojita de cilantro. ¿Y cómo lo vas a preparar? Con ingredientes.